Bueno, en este encuentro vamos a tratar lo relativo al contrato actualmente denominado de cesión de derechos. Decimos actualmente denominado en la medida que en el Código Civil de Vélez este contrato en cuestión era denominado cesión de créditos, cambiando su denominación actual a la de cesión de derechos. Algo que entendemos es muy loable en la medida que los créditos resultan ser un tipo de derechos dentro de ese universo de derechos. Con lo cual, la cesión en sí de los créditos estaría implicada en la cesión de derechos, por lo cual es más abarcativo hablar de cesión de derechos, en los cuales decimos está comprendido los propios créditos, que hablar como se hacía antes de cesión de créditos meramente, cuestión que podría habernos hecho entender en el viejo Código Civil y Comercial que estábamos limitando el contrato en cuestión al supuesto de que se estuvieran cediendo créditos entre acreedor y deudor, y en cambio ahora estamos abarcando también otros derechos que no resultan ser créditos. Está regulado a partir del artículo 1614 con su definición, donde surge claramente que hay dos partes, en las cuales una de ellas, obviamente llamada el cedente, transfiere a la otra parte un derecho. La otra parte va a ser el cesionario. El mismo artículo de 1614 nos establece la posibilidad de que se le apliquen en forma subsidiaria otros contratos nominados o típicos, los cuales mencionamos siempre como una clasificación de nominados directos, en la medida que siempre son utilizados en forma subsidiaria para otras figuras afines. Ellos son, por supuesto, la compraventa, la permuta y la donación, conforme en el contrato, en la cesión de derechos en cuestión que estemos tratando, se esté hablando de una contraprestación cierta en dinero, de la transmisión de otra en propiedad o dominio de otro bien o derecho, o directamente que no haya contraprestación alguna a cargo del cesionario del derecho en cuestión. Entonces, el contrato de cesión de derechos está regulado a partir del artículo de 1614. Y en relación al negocio jurídico establecemos que tiene gran importancia en la esfera comercial, de la mano incluso de la evolución histórica que ha tenido este contrato de cesión de derechos, y su gran relación precisamente, como lo mencionaba Vélez, al denominarlo cesión de créditos. Es decir, es uno de los mecanismos y formas que tienen para circular los derechos y involucrados en ellos el crédito en cualquier sociedad y en cualquier, en cualquier otro tipo de contrato. De hecho, el Código del 2015 regula y analiza cuatro figuras de gran importancia en el giro comercial, en el giro social en general, que son la cesión en garantía de derechos, la cesión de herencia, la cesión de deudas y la cesión de posesión contractual. Negocios que, por supuesto, hacen a la importancia de este contrato de cesión de derechos. La definición, decíamos, la teníamos en el 1614. En relación a los caracteres, aclaramos que es un contrato consensual que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Es un contrato conmutativo, con algunas salvedades que hace la doctrina al respecto. Va a ser un contrato nominado indirecto, al cual van a remitirse a esas figuras madres, a esas figuras nominadas directas o típicas directas que mencionábamos recién, que resultan ser la compraventa, la permuta o la donación según el caso. Se trata de un contrato que puede ser tanto oneroso como gratuito, como estamos diciendo, un contrato bilateral, en la medida que entre las partes van a existir prestaciones recíprocas, o incluso puede ser también unilateral cuando resulte obligado únicamente el cedente en carácter gratuito, asimilando la figura entonces a la cesión-donación. Y va a ser un contrato formal. El código está exigiendo la forma. En el artículo 1618, como forma se requiere
la forma escrita, sin perjuicio que en algunos supuestos especiales que el propio artículo 1618 enumera, se exige la escritura pública que deben otorgar las partes. Ellos son el inciso A, cuando se trata de cesión de derechos hereditarios, el inciso B, cuando se trata de cesión de derechos litigiosos, y el inciso C, cuando se tratan de derechos derivados o instrumentados en una escritura pública. Entonces, en esos supuestos debe seguirse la forma escrita por escritura pública, de lo contrario la cesión debe hacerse meramente por escrito, ¿sí? Respecto al objeto y la causa, todos los derechos están comprendidos dentro del ámbito de los derechos que pueden ser cedidos conforme al artículo 1616, salvo que estén fuera del comercio, como pueden ser los derechos inherentes a las personas, o que en forma convencional las propias partes hayan decidido por autonomía de la voluntad sustraer de la posibilidad de que se realicen sobre ellos cesiones de derechos. Pasando en limpio, tenemos que no van a ser objeto de la cesión desde el aspecto legal, cuando la ley lo establece específicamente y expresamente, como pueden ser, decíamos, los derechos inherentes a las personas, y o cualquier otro supuesto donde una ley, es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación o una ley especial establezcan la prohibición de cesión. Entonces, en esos casos en concreto, el contrato o el derecho en cuestión no puede ser objeto de la cesión. Entre algunos supuestos mencionamos la herencia futura, donde si bien hubo modificaciones en el 2015, en el año 2015, incorporando al 1010 del Código Civil la posibilidad de que las partes acuerden, las partes, decimos, los futuros herederos o los integrantes de un emprendimiento familiar, acuerden en relación a cómo va a darse la continuación de ese emprendimiento familiar en el futuro ante el supuesto de fallecimiento de alguno de los integrantes de ese emprendimiento familiar. Entonces, en ese caso, es la única excepción posible para contratar sobre herencias futuras, es decir, el supuesto previsto en el artículo 1010. Por lo tanto, está vedado, está prohibido ceder derechos en relación a herencias futuras, que esa prohibición también deriva del propio artículo 1010. El pacto de preferencia previsto en el contrato de compraventa, que ya hemos estudiado tanto en el contrato de compraventa como en la parte general cuando vimos la cuestión del objeto y los efectos en relación, la extensión de los efectos de los contratos en relación a terceros, donde expresamente el artículo 1165 establece la imposibilidad de ceder en favor de un tercero el pacto de preferencia previsto en el marco de un contrato de compraventa. Por su parte, y atento a la propia naturaleza del contrato, está vedado en forma supletoria en el artículo 1518 la posibilidad de ceder la posición de franquiciado en favor de un tercero, salvo que en forma accidental, es decir, que las partes lo expresen en el contrato específicamente, el franquiciado y el franquiciante establezcan esa posibilidad, le confieran al franquiciado la posibilidad de ceder los derechos derivados del contrato de franquicia. Y decíamos también que la prohibición de objeto del contrato de cesión de derechos puede derivar de la propia convención de las partes, es decir, la autonomía de la voluntad, donde se establece en el artículo 1616 como la mera convención entre las partes para causar la imposibilidad de transferir precisamente un derecho. En relación a la causa del contrato, establecemos que tiende, conforme el negocio jurídico que mencionábamos al inicio, tiende a la circulación de los créditos, de los derechos, de los negocios jurídicos en general, con lo cual agrupamos la cesión de derechos, la incorporamos al grupo que tiene por objeto transferir la propiedad o dominio o titularidad, en este caso de un derecho o una cosa
en favor de otra persona. Respecto a la forma, ya habíamos expresado que el propio 1618 exigía que debe hacerse por escrito, con las salvedades de los casos de escritura pública. Incluso esto sería bajo pena, en el Código Civil de Vélez, esto era bajo pena de nulidad, con lo cual hablábamos de una forma solemne, ad solemnitate en Vélez, y sin perjuicio de eso, el contrato ahora, bajo las hipótesis de 1020, debe ser probado por escrito. Es común ver en relación a este requisito de la forma por escrito que se realiza en cesión de derechos sin forma escrita, pero a la vez están previstos estos supuestos en normas o leyes especiales, como pueden ser el ordenamiento respectivo a la letra de cambio o pagaré, donde se prevé la posibilidad de que el título creditorio circule en el mercado en mano, transmitiéndolo cuando está otorgado en blanco entre los distintos interesados, cedentes y cesionarios, mediante el mero intercambio de ese título de crédito cartular, o incluso cuando tiene incorporada la cláusula no a la orden, va a poder aún circular ese título de crédito, pagaré, mediante, o letra de cambio, mediante la cesión de derechos, que es de aplicación subsidiaria al ordenamiento de títulos de crédito por la aplicación precisamente del Código Civil y Comercial. Lo mismo sucede con el cheque, el cual va a poder cederse mano en mano, en forma manual, cuando el cheque es otorgado en blanco, es decir, sin haberse consignado su beneficiario. Requisito que solo debe ser completado al momento de depositarse o presentarse el cheque al cobro en ventanilla. Por lo tanto, también en el caso del cheque aparece como una forma de circulación subsidiaria la figura de la cesión de derechos para esa norma. Bien. Los efectos del contrato se van a presentar, van a iniciarse cuando, si se trata de transmisión de propiedad y titularidad, cuando es notificado el derecho cedido al obligado. A la vez también la obligación del cedente de entregar al cesionario el título de documentos es otra de las obligaciones que tiene el cedente. También contamos entre las obligaciones del cedente la obligación de garantizar por evicción, aunque decimos siempre que el cedente solo garantiza la existencia del crédito y no la cobrabilidad del mismo o la bondad del patrimonio del deudor cedido, salvo que se exprese en la cesión de derechos esta obligación a cargo del cedente en forma expresa. También contamos entre las obligaciones del cedente la facultad y deber, en doble cara, de ambas partes de realizar actos conservatorios e incluso notificar al deudor cedido. Como decíamos recién, momento en el cual va la cesión a comenzar a producir efectos respecto de terceros y del propio deudor cedido, que a las resultas de la cesión de derechos implica ser un tercero, conforme los artículos 1620 y 1624. Entonces, entre esas obligaciones entre las partes derivadas de este contrato de cesión de derechos, mencionamos la propia transmisión del derecho, la entrega de la documentación y los actos conservatorios. Y decíamos que el propio artículo 1628, si bien garantiza la existencia garantiza la obligación de evicción, no está garantizando, no garantiza la existencia del crédito. Con lo cual, el deudor cedido, la bondad del patrimonio del deudor cedido no está dentro de las cuestiones a las que se obliga y garantiza el propio cedente.
si se obliga el cedente por la obligación de evicción. Respecto de terceros, las obligaciones y los efectos del contrato van a iniciarse una vez notificada la cesión al propio deudor cedido. De esa forma ya se perfecciona el contrato de cesión respecto de las partes originales de ese contrato que ha sido cedido objeto de la cesión de derechos. Bien. Vamos a mencionar entonces como negocios principales dentro de la sesión 4 que conforme los tiempos nos vayan permitiendo vamos a analizar en particular, que volvemos a mencionar, son la cesión en garantía prevista en los artículos 2232 a 2237. Perdón, esa es la cesión de garantía, la cesión de herencia, prevista también en el Código Civil y Comercial en forma expresa, a partir de también, incluida también dentro de la regulación específica y especial de este contrato de cesión de derechos, la cesión de deudas, como novedad en este Código Civil y Comercial, que no estaba prevista en el Código de Vélez, que también llamada asunción de deuda y generalmente es bastante común en negocios entre grandes empresas y entre bancos. Y por último, la cesión de posesión contractual. Y las 4 figuras y los 4 supuestos especiales los analizaremos por separado. Muchas gracias.